Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Hola, profe. buenos días. Buenos días, ¿Cómo profe. están? ¿Cómo están? Bien. Bien, Bien. profe. Bien. Ok. ¿Qué pasa con los que no me encienden cámara? Ok, vamos a comenzar la clase. Perdón. Hoy vamos a ver el periódico. Página 56, 57. Alexi, ¿qué pasa con la cámara, papá? Ok, entonces vamos a comenzar. Resuelva el aplicar. Me van a leer antes que todo, nombre, fecha. En las páginas de todo el tema. Páginas 56, 57, 58, 59. Profe, Alma se me está saliendo. ¿Cómo? Se me está saliendo y entrando. Ok, está bien. Bueno, trabajando en el Exploro, lean el texto que está ahí y me van a contestar, marque con una X el tipo de información del texto, si es de opinión o de hecho. Me dicen ya cuando terminen. Ya, profe. Ok. Owen me enseña. Owen, Diga. vaya a peinárseme, por favor. Y le ¿Cómo? dije de ese pelo,
Ok, entonces vamos a ver qué es el periódico. Vamos a ver quién me puede decir qué es el periódico con sus palabras. Ayudar a las personas ayudar a las personas a no comunicarse lo que pasa en el país. Así es. ¿Otra opinión? El periódico es un medio de comunicación masivo que llega a todos lados. Ok, está bien. Que nos ayuda a informarnos. Nos ayuda a informarnos también, muy bien. Entonces el periódico es una información de publicación regular cuya finalidad es relatar los hechos que acontecen tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Cuando estamos diciendo que es una información de publicación general con la finalidad de relatar los hechos, quiere decir que nos dan noticias de todos lados, tanto a nivel nacional como es aquí Honduras, todo Honduras, como a nivel internacional. Presenta variedad de secciones, exactamente, el periódico tiene una variedad de secciones que vamos a ir hablando de cada una de ellas. Recursos gráficos que ordenan y facilitan la búsqueda de la información. Los géneros son informativos y de opinión. Vamos a ver cuáles son los informativos. ¿Quién me lee los informativos? Yo, profe, yo se lo leo. Vaya pues, hija. Vamos a ver. Transmiten información acerca de hechos actuales. El lenguaje se utiliza, puede ser narrativo, expositivo o descriptivo. Entre ellos está la noticia, deporte y las revistas. Ok, ¿qué nos dice? Que transmiten información acerca de hechos actuales. El lenguaje que se utiliza puede ser narrativo, expositivo o descriptivo. Entre ellos está la noticia, reportaje y la entrevista. Exactamente. Cuando describimos algo, que describimos una noticia o cuando narramos una noticia. Entonces ahí es informativo. Narramos los hechos. Exponemos la noticia, ¿verdad? Entonces con se utiliza en el reportaje y en la entrevista y de opinión. Vamos a ver quién me lee el de opinión. Vamos a ver. Sí, vaya pues. De opinión, transmiten juicios basados en hechos, dado que su finalidad es la opinión, el cuestionamiento y el punto de vista que tiene el periodista sobre el hecho. Se utiliza lenguaje argumentativo entre los géneros de opinión que pueden citar artículos de opinión, los editoriales, las columnas y las críticas. Ok, entonces, ¿qué sucede? Cuando es informativo, informamos, describimos, narramos, tal como suceden los hechos. Pero en el de opinión, ¿qué hacemos? Transmitimos los juicios hechos, transmitimos nuestra opinión. Por eso es el que se usa en los editoriales, en las columnas y en las críticas. ¿Por qué? Porque nosotros ahí estamos dando la opinión de nosotros. Ya vamos mezclando ¿qué? Los sentimientos de nosotros. Entonces, es la opinión que nosotros estamos dando, mientras que los informativos estamos informando, estamos narrando. Esa es la diferencia. El periódico se organiza en secciones. Tenemos la sección internacional, clasificados, sucesos, cultura nacional, deportes y economía. Vamos a ver quién me lee los dos primeros. Vamos a ver. Yo, profe, otra vez. Okay. No, déjenme que participen. Sí, hay un montón que pueden participar. ¿Cuáles son, profe? El internacional y los clasificados. ¿Quién me los lee? Yo, profe. Ok. Angie. Vaya pues otro que no es. Ok. Internacional se refiere a los hechos de actualidad o de interés general que suceden en el extranjero. Clasificados es la sección de anuncios donde se
promocionan y ofrecen bienes o servicios. Ok, entonces internacional se refiere a los hechos que suceden fuera de Honduras, que suceden en el mundo, por eso son internacionales. Y que son de interés, que nos interesa pues saber a nosotros también. Entonces esos son los internacionales. Los clasificados es donde la gente anuncia sus carros que vende, casas que vende. O sea, ahí se anuncia todo lo que, todo, para todo anuncio es eso, ¿verdad? En los clasificados. Vamos a ver quién me lee sucesos y cultura. Yo, profe. Ok. Sucesos. Presenta información sobre delitos, accidentes, catástrofes o cualquier otro hecho que afecte de modo directo o indirecto a la comunidad. Cultural. En esta sección se difunden noticias relacionadas con expresiones artísticas como la música, la pintura, etc. Ok, entonces, ¿qué sucede en sucesos? La sección de sucesos es la que nos avisa cuando hay un accidente, cuando hay un muerto, cuando sucede algún huracán. Para eso es los sucesos, o sea, ahí va todo lo que es noticia así, mala muchas veces, ahí va en sucesos. Y en cultural es una sección donde se transmiten las expresiones artísticas, dije, como la música, pintura, etcétera, cumpleaños, bodas, nacimientos, ahí es donde se da en lo cultural. Vamos a ver quién me lee la nacional, deportes y economía. Yo, profe. Ok. Ok. ¿Cuál de los dos? profe? Nacional presenta noticias sobre el ámbito político y judicial del país. Deporte se refiere a toda la información sobre temas deportivos, campeonatos, ligas, otras actividades que tengan relacionadas con el deporte. Economía, bueno, ahí hasta ahí no, ahí. Entonces, nacionales presentan noticias sobre el ámbito político judicial del país. Aquí es donde nos damos cuenta de todo. Vamos a ver, nos damos cuenta qué es lo que sucede aquí en nacionales en el país, qué sucede aquí, qué sucede en San Pedro, qué sucede en Choluteca, qué sucede en Ceiba, qué sucede en Lloro. Entonces, aquí va las noticias internacionales, todo lo que ha sucedido en el ámbito nacional. Deporte. Es la sección que más le gusta a los varones. ¿Por qué? Porque es la de los partidos. Profe. ¿Qué partidos? Dígame. Se dio cuenta que ayer jugó Honduras. Honduras con Bielorrusia es. 1-1, no pudo ni ganarle, le va a ganar en los mundiales. Honduras no sirve, profe, se lo admito. ¿Verdad? Sí, pero no los marcan, pero perdió Honduras. No, 1-1. Estados Unidos le metió 7-0. Qué revolcada que le dio. Sí. Sí, me di cuenta que iba a jugar con Bielorrusia ayer, pero no estuve al tanto. Creo que solo me di cuenta que habían quedado 1-1. Sí. A ver, ¿cómo nos ven los demás? Entonces, es la sección que más les gusta a ustedes, porque ¿qué? A los varones les gusta bastante el deporte, entonces les apasiona el deporte. Entonces, la sección, me imagino, es la sección favorita de ustedes. ¿Verdad? Y economía, esta sección se encuentra información relacionada en la banca, finanzas, situación económica del país en relación con el mundo. Sí, en la sección de economía dan el precio de cuánto cuesta la gasolina, que cuánto cuesta el petróleo, ahí en economía. Ahí es donde se da eso, a cómo está el dólar, a cómo está el euro, ahí es donde dan toda esa información. Ahora vamos con requisitos básicos del periodismo. Vamos a ver la actualidad, la información presentada debe referirse a los hechos recientes. O sea, que todos los periódicos tienen que dar noticias actualizadas, porque el que no da noticias actualizadas no sirve. Proximidad corresponde a la cercanía que tiene el hecho para los intereses de los receptores, ya que por lo general, por lo regular, los hechos que le interesan a la comunidad son los que suceden dentro de su marco geográfico. O sea, a la gente le interesa más, aunque sean noticias nacionales, hay gente que le interesa la de San Pedro, solo lo de San Pedro, la de Tegucigalpa, solo la de Tegucigalpa. Entonces, por eso es la proximidad. Y la trascendencia son las consecuencias que el hecho informado tiene sobre la sociedad del sector. O sea,
qué tan importante es la noticia, si es tan relevante esa noticia que se va a dar, esa es la trascendencia que se da. Vamos a ver ahorita la trascendencia de la noticia. Ayer era el caso de Kevin Solórzano, entonces esa noticia sí trasciende a nivel internacional porque todo el mundo está pendiente, incluso a nivel internacional. Entonces esa es la trascendencia. También el periódico cuenta con varios elementos que lo caracterizan y ayuda a organizar la información. Entre ellos están los titulares para texto. Vamos a ver, ahí tienen ustedes una imagen del titular. Dice, el titulares son los que encabezan la noticia. Vamos a ver cuál es el titular que encabeza ahí esa noticia. El Heraldo. No, el titular, ese es el nombre del periódico. ¿Cuál es el titular de la noticia que encabeza ahí? Abuchan Amel en Fiesta Patria. Exactamente, ese es el titular de la noticia. Cuando dice el Heraldo es el nombre del periódico, pero la noticia aparece en la portada del diario. Por lo general el tamaño de la letra es más grande y representa la idea central del texto. Entonces ahí tenemos. Luego tenemos el paratexto, aparece para proporcionar información adicional que permite al lector hacerse una idea de lo que se abordará en la noticia, de igual manera ilustrar el hecho. Vamos a ver, ahí tenemos otra que tenemos una muchacha y ese es el paratexto, o sea, la siguiente noticia que sea, son los recursos que acompañan al texto principal. Entonces tenemos la foto de la muchacha y tenemos lo que escribieron ahí, que es para ampliar la noticia. Funciones del paratexto periodístico. Las principales funciones, ¿cuáles son? Resaltar la información más relevante. Otra, ampliar la información del texto sin que pierda la continuidad. Y la siguiente, proporcionar las fuentes informativas. Entonces decimos, las secciones de los periódicos son internacionales, clasificados, sucesos, cultura nacional, deporte, economía. ¿Cuáles son los requisitos básicos del periódico? La actualidad, la proximidad y la trascendencia. ¿Cuáles son los elementos, los titulares y el paratexto? ¿Cuáles son las funciones? Ahí las tenemos: resaltar el texto, ampliar la información y proporcionar la fuente. Ahora vámonos con los géneros periodísticos. ¿Qué sucede en los géneros periodísticos? Vamos a ver los géneros. Dentro de los géneros periodísticos tenemos dos. Tenemos dos dentro de los géneros periodísticos, que son la crónica periodística, y dentro de la crónica periodística tenemos los títulos, cuerpo y conclusión. La crónica, ¿quién me lee la crónica periodística? ¿Quién me lee la? Okay. ¿Alguien que no haya leído? Quiero. Yo, profe. Vaya pues. La crónica periodista. La crónica es un texto narrativo que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. A menudo se narra en primera o segunda persona y se utiliza lenguaje sencillo, directo y personal. Es muy frecuente el empleo de verbos, de acciones y palabras o frases que se hacen referencia al espacio y tiempo en que se sucedieron los hechos. La crónica periodista se estructura de las siguientes maneras. Ok, entonces vamos a ver, los géneros periodísticos son los que tienen como finalidad que nos informan y argumentan sobre los hechos de actualidad y de interés general. Dentro de los géneros periodísticos tenemos la crónica periodística, que es donde se exponen los hechos siguiendo un orden cronológico. Que a menudo se narran en primera o en segunda persona y se utiliza un lenguaje muy sencillo. ¿Por qué utilizamos lenguaje sencillo? Para que todas las personas, tanto gente preparada como gente que no tiene un nivel un léxico muy variado, entonces se utiliza un lenguaje sencillo por eso, directo y personal. Dentro de la crónica periodística tenemos el título. Vamos a ver, ahí tenemos una foto. Y dice, menciona el tema que se aborda en la crónica. El título debe ser claro y conciso. ¿Cuál es el título ahí? Centro de conversación.
Ajá, Centro de Conservación Farallones aplica innovadora protección de tapires, jaguares y ecosistemas. Entonces, ahí dice, menciona el tema que se abordará. Ese es el tema que se va a abordar. Vamos a ver, el cuerpo es el desarrollo del tema. Ahí tenemos el desarrollo del tema que dice, es la parte de la responsabilidad social del ambiente de corporación, DINAM, y ahí está lo que quieren decir. La conclusión, el autor cierra la historia y comenta los hechos que permiten al lector realizar deducciones, y ahí está el final. Entonces, esa es la crónica periodística. Ahora vamos con el artículo de opinión. El artículo de opinión es el espacio donde el cual se manifiestan los argumentos y opiniones del escritor, un tema de actualidad y de interés para el público receptor. Entonces, los géneros de opinión están la columna y el editorial. Como les dije, cuando damos un artículo de opinión, nosotros estamos dando la opinión de nosotros, no estamos dando la opinión del periódico, ni la opinión del dueño del periódico, estamos dando la opinión de nosotros. Entonces, la columna es un texto interpretativo o de análisis donde el escritor presenta su punto de vista sobre algún tema. Entonces, en la columna igual el autor es quien habla del tema en particular. El editorial refleja la opinión oficial del periódico. Miren la diferencia entre la columna. La columna, la persona da su opinión, qué es lo que piensa, y no se mete el dueño del periódico ni nada. Pero en el editorial sí. El editorial ya es parte del periódico. Forma parte del periódico respecto al interés de un tema. Entonces, ¿me subrayan todo eso? Me subrayan la página 56, 57 y 58. O sea, los de hechos son los que nos informan, son de tipo que positivos y descriptivos. Y los de opinión es cuando el autor que da su opinión sobre el tema. Entonces, léanlo y me dicen. Y subrayan. En azul van a subrayar los hechos y en rojo me dicen cuando terminen ahí.
Ashley, está en clases, Ashley. Ariana, ¿qué pasó con su camisa, hija? Profe, mi papá fue a hablar con el director ayer. Creo que fue a pagarla. Ah, ya. Owen, la camisa, enséñeme la camisa del colegio, Owen. Yo la tengo arriba, profe. Y pues vaya a ponérsela. Vaya a ponérsela, Owen. Voy. Oscar, compóngame esa cámara, papá, que no lo miro bien. Giancarlo y su camisa. Profe, mi papá ya fue del director, pero no se la han dado. ¿Cómo Porque que no la tiene pagada. Ya voy a investigar Porque la ahorita. tiene- Giancarlo, se me baja ese pelo para la próxima clase. Giancarlo, no, el director de... Espérese, que le estoy preguntando al director sobre su camisa. Ya hablé con el director, Giancarlo, es que hasta ayer se la vinieron a ordenar que le hicieran. Eso me dijo. Owen, mire, ese pelo se me va a peinar porque no lo quiero con ese pelo así. Se me va a echar agua y se me peina. Y para la próxima no lo voy a dejar entrar a clases así. Owen, Diga. estoy hablando con usted, pero usted está jugando. ¿Qué pasa? Mire, se me va a peinar, se me va a echar agua en ese pelo, se me peine. En la próxima clase, mañana, usted tiene que tener ese pelo corto, porque así lo voy a mandar a dirección. Así que se me va a peinar ahorita.
Ok, entonces ya contestaron esa pregunta. Entonces, la siguiente pregunta, me van a escribir una crónica deportiva de un partido de fútbol a partir de las siguientes preguntas. Vamos a ver, del partido que sucedió ayer, ustedes me van a contestar dónde y cuándo sucedió, quiénes participaron o intervinieron, por qué sucedió, porque es ustedes dicen es un premundial, no sé qué, o es para el mundial. ¿Cómo sucedió? ¿A dónde, cómo sucedió el partido? Entonces, ahí me van a contestar. En el libro, profe. No en el cuaderno. Ahí no les va a caber. Ok, lo que puedo hacer es que, como las niñas no saben qué partido sucedió ayer, ¿verdad que las niñas no saben? Yo se lo digo, profe, yo se los digo. No, profe, yo no sé, así que a mí... Igual yo no, profe, yo no lo vi. Yo tampoco. Honduras empató contra Bielorrusia. Sí, pero tienen Pues que... sí, pero no lo vimos. Sí, tienen que tener más información. O sea, eso se los voy a dar para que lo hagan después ya en la tarde, que lo hagan en su cuaderno, le pregunten a su papá, a su hermano del país, del partido. Y coloquen en el espacio un recorte sobre un artículo de opinión. Entonces, ¿qué van a hacer? Colocar en ese espacio que está ahí un recorte de un artículo de opinión y me van a contestar las preguntas que hay ahí. Eso, la pregunta 3 también es en el cuaderno. Sí, en el cuaderno. Porque en el cuaderno me van a pegar un artículo de opinión. Busquen un periódico viejo y van al artículo de opinión, ya sea la columna o el editorial, y me lo recortan y lo pegan en el cuaderno y después me contestan ahí que cuál es la posición del autor, que qué es lo que dice el autor de eso y de qué argumento se vale para decir lo que él está hablando y qué tema es. ¿Sobre qué tema es? Profe, Ajá. lo que dijo ahorita sobre el periódico, ¿es de tarea o para ahorita? Es de tarea. Vamos a ver ok. quién no entendió algo que me pregunte ahorita. Porque ya estoy terminando la clase. Profe, del equipo se puede hacer de otro. ¿Del qué? O el de ayer. Del fútbol, profe, esa pregunta la puedo hacer de cualquier país. De cualquier partido. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguien que tenga dudas para despejárselas ahorita? Porque yo en la tarde no voy a poder despejar dudas a nadie que me escriba porque voy a estar con otros alumnos. Así es que no hay dudas. Profe, el dibujo ya lo vamos a poder hacer. ¿Cuál dibujo? El de la rosa. Yo ya les dije, ahí está el espacio para que subieran el dibujo. Profe, Dígame. entonces la pregunta de la 3 la vamos a responder aquí en el libro, ¿verdad? Todas, la 2 y la 3. Ah, ok. La 2 y la 3 en el cuaderno. ¿Ok? Profe. Ajá. Gracias. Ok. Dígame. Sobre la rosa, me la he revisado porque yo la mandé en el Classroom. No, es que, mire, yo en Classroom reviso las tareas y las pongo en el cuaderno y no le voy a estar diciendo, ay, sí, fíjese que vi la suya. Yo las reviso y les pongo el punto en el cuaderno. Así que ustedes solo se encargan de subir sus tareas y yo se las reviso ahí. ¿Verdad? Por eso les digo, ya el que tiene la rosa, súbala. Ok, nos vemos.